Buen día, tarde o noche, mi nombre es Arturo Fitur y el día de hoy voy a estar defendiendo mi infografía acerca de la historia de la fotografía dentro de nuestro país, Venezuela. A fin de esta defensa lo que haré será leer brevemente lo que escribí en la infografía, no completo, sino la mayor parte, y sustraer la información importante y extenderme un poco más respecto a la misma. Organicé esta infografía a modo de cronología, desde el pasado hasta el presente, con los eventos más importantes, sobre todo para no sobrecargarla de texto y de información innecesaria. Sin más que decir, voy a comenzar. La historia de la fotografía en Venezuela sería en julio de 1839 que llegarían al país las primeras noticias acerca de el daguerrotipo, que fue el primer equipo fotográfico que existió en la historia de la humanidad, que supuso por primera vez la aparición de lo que nosotros conocemos hoy en día como la fotografía. Sin embargo, estos solo eran rumores y no sería hasta 1841 que Francisco Goñiz tomaría los primeros daguerrotipos registrados en el país. Sin embargo, no fue hasta julio de 1842 que el escritor y periodista Juan Vicente González ofrecería por primera vez este servicio en la prensa. Esto significa que fue en este momento que la fotografía pasó a ser un servicio, que realmente pasó a ser algo que estaba al alcance de las personas. Sin embargo, solo a las personas adineradas, las personas elitistas, que tenían acceso a los recursos o el dinero para poder pagar esto, debido a que era una tecnología bastante avanzada de la época y por lo tanto bastante cara. A partir de este momento es que empezarían a darse los avances tecnológicos en los equipos de fotografía. Se emplean nuevas técnicas, el calotipo, el soporte de vidrio. Poco a poco la fotografía evolucionaba para facilitar su uso rudimentario y aumentar su calidad. Debido a que los equipos por aquellos tiempos eran bastante grandes y pesados y el tomar una simple fotografía era algo bastante complicado en la época, que requería de tiempo, de preparación, de vista de ángulos y muchas más dificultades que eran muy difíciles de solventar, dado que los equipos eran del tamaño de una nevera, si no es que más grandes, de hecho. La primera exhibición es en 1872, gracias a los avances en los propios equipos de fotografía, que la misma se había convertido en algo más accesible para diferentes clases sociales. Seguía siendo bastante elitista la cuestión, pero menos que antes. Podían llegar a acceder a ella de vez en cuando personas de clase media, lo que permitió a James Moody Spence realizar la primera exposición de fotografía en la Exhibición de Bellas Artes, abriendo el paso a la fotografía en los museos. Es notable que las fotos se habían convertido en una herramienta política y social. Para explayarme un poco más acerca de esto es un cambio muy importante, debido a que gracias a esto la fotografía es reconocida por primera vez en nuestro país como arte, como algo, como un medio artístico que debía ser reconocido dentro de los museos del país, lo que abre las puertas a que más y más gente se interese en esto, tanto gente que aprecia el arte como gente que la veía como una simple profesión. Además, también las fotos se habían convertido en una herramienta política. El fotografiarte junto a figuras de poder, figuras importantes dentro del país, era una herramienta que otorgaba prestigio, era algo que las personas adineradas y en posiciones sociales altas buscaban constantemente. El arte en expansión. En 1938 se produce la primera exposición individual de fotografía en Venezuela en el Ateneo de Caracas, y en 1949 Ricardo Racetti funda el servicio de cine y fotografía del Ministerio de Educación, donde organiza uno de los bancos de imágenes más importantes del país. Esto es otro cambio importante. Más allá de que se la reconozca como arte, en 1938, cuando se produce la primera exposición individual de fotografía, quiere decir que se la reconoce como un arte aparte de las demás y se le empieza a dar más importancia a la fotografía en sí. No solo se le da paso como un arte derivado
en los museos, sino que se le empieza a dar como más importancia, como más tangibilidad. Y respecto a el servicio de cine y fotografía del Ministerio de Educación, esta se empezó a expandir en el país como una profesión y se empezó a educar a la gente del país en lo que viene siendo la fotografía. Se empezó a impartir, se empezó a enseñar a ser fotógrafo por primera vez en nuestro país. Un cambio bastante importante también. Pero no todo es color de rosas, llegan las limitaciones. En 1950, debido a la dictadura de nuestro querido Pérez Jiménez, la prensa y el fotoreporterismo, que estaba en auge, se ve censurado y las revistas se convierten en las principales difusoras de fotografía en las masas durante estos años, debido a que las revistas no son tanto políticas como lo son publicitarias en realidad. Estas limitaciones comienzan la cultura de censura en nuestro país, que tristemente iría en aumento en los últimos años, sobre todo en los que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, dentro de todo se sigue expandiendo dentro de las limitadas condiciones que tenía en ese momento, debido a que la dictadura de Pérez Jiménez controlaba los medios para que mostrasen solo lo que a él le convenía que ellos mostrasen. El apoyo al arte y a la profesión. Durante la década de 1970, la fotografía empieza a ser apoyada de manera estatal y privada. Destaca la colección del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Este es el momento en el que la fotografía empieza a ser más apoyada financieramente hablando. Es decir, se hablan puestos y vacantes de trabajo, empieza a verse más como una profesión viable para muchas personas en el país, y se empieza a institucionalizar institucionalizar la fotografía, empiezan a crearse institutos en torno a la fotografía. Eso es algo que realmente apoya muchísimo el crecimiento de la misma dentro del país, la expansión de la fotografía de manera institucional. Mientras tanto, en 1982 se creó un grupo con este nombre, conformado por 22 fotógrafos que recorrieron las principales ciudades del país durante 3 años. También es destacable otra agrupación llamada El Taller de la Imagen. Esta colección creada por el grupo llamado Mientras Tanto, que fue uno de los más populares dentro de nuestro país, y El Taller de la Imagen, son dos colecciones que se aprecian mucho dentro del mundo de la fotografía y que son verdaderamente importantes dentro de nuestra historia. Son dos de los bancos de imágenes más populares, más reconocidos y que tienen mayor cantidad de marco referencial, que se vuelven una referencia para los que estudian fotografía a día de hoy en nuestro país. Se crea por fin en 1989 el Premio Nacional de Fotografía, reconociendo a los fotógrafos más talentosos del país y creando competencia entre los mismos, cosa que fomenta aún más el desarrollo de la profesión. La competencia es muy importante para que una profesión se desarrolle, no tanto para el arte, porque dentro del arte la competición no tiene tanto impulso para el mismo, pero sí lo tiene para la profesión, muchísimo más para la profesión, debido a que los fotógrafos se pelean los unos con los otros para tener mayor prestigio y tener mejores oportunidades de trabajo y mayor paga, pelean en un sentido figurado, compiten entre ellos. Llegando a los 2000, en el año 1990, el Museo de Bellas Artes inaugura la primera curaduría de fotografía en el país bajo la dirección de Josuin Dorronsoro. No tengo mucho que comentar respecto a esto, es simplemente un dato importante y más apoyo a la fotografía. Es de los pocos hechos importantes que ocurrieron durante la década de los 2000 hasta nuestros tiempos. ¿Por qué es esto? Debido a que a partir de los 2000 la fotografía en nuestro país entraría en declive. No es de extrañar que la crisis económica y social que aflige a Venezuela actualmente haya frenado muchísimo lo que viene a ser la industria fotográfica y la industria artística fotográfica dentro de los últimos años, debido, bueno, a la crisis económica, la crisis social,
las represiones, la censura que hoy en día es muy presente dentro de la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos factores que vivimos a diario y que sabemos que han afectado a muchísimas áreas de nuestro país, a muchísimas eh, eh, zonas de profesión, muchísimo, y nos ha afectado a nosotros muchísimo como personas, pues de igual forma ha afectado a la fotografía en gran medida. Y tristemente solamente podemos esperar que dentro de algún tiempo la profesión se recupere dentro de lo que puede hacer y que el prestigio que tenía nuestro país dentro de esta área se vaya recuperando con los años. Esto es todo, espero que les haya gustado. Mi nombre es, repito, Arturo Figueroa y muy buenas noches.